Nuevo cupón de la ONCE en toda España. La ilusión de todos los días. Por una tira, 1 millón. Por un cupón de 50 pesetas, 100.000. Y muchos premios, además del reintegro. Es la ilusión de todos los días. Juega el cupón que le ofrece la ONCE. Puede ganar 1 millón de pesetas. La ONCE con la venta del cupón financia una gran labor social. Este va a ser su cupón de la suerte. Cuando la ONCE divulga este anuncio por todo el país a comienzos de 1984, los datos de la realidad invitan al pesimismo. España está en recesión económica. Así que solo el azar y la fe en un golpe de suerte podrían ser capaces de devolver a los españoles una cierta ilusión en el futuro. Estábamos pasando por una crisis profunda, todavía la consecuencia de la crisis del petróleo, y eran años extraordinariamente difíciles. Nos costó 2 años y medio o 3 años remontar la crisis. Nosotros llegamos al gobierno y hacía varios años que la inversión exterior estaba cayendo, y durante los primeros años de nuestro gobierno siguió cayendo. El país se empobrecía en lugar de recuperar inversiones del exterior. Estábamos con un proceso de destrucción de empleo muy fuerte, y todavía durante 2 años y medio o 3, los primeros años de gobierno, siguió ese proceso de destrucción de empleo. A comienzos de 1984, el número de parados ha alcanzado una cifra récord. Más de 2.300.000 personas, el 18% de la población activa. En ese momento, la inflación supera el 12%. ¡Qué bonita, qué redonda, qué puñeta! ¡Qué pequeña es la peseta! ¡Qué bonita, qué redonda, qué puñeta! ¡Qué pequeña es la peseta! A pesar de las enormes dificultades económicas que los gobiernos anteriores no estuvieron en condiciones de afrontar, el equipo de Felipe González sigue adelante con su política de drásticas reformas y de modernización del país. El gobierno de UCD tuvo que priorizar la política sobre cualquier otra, las necesidades de la política sobre cualquier otra cosa. Nosotros nos encontramos con un depósito de confianza muy fuerte y con la posibilidad de ir a otras prioridades. Por ejemplo, teníamos pendiente una importante reforma de estructuras en el sector industrial, que estaba obsoleto, que había grandes crisis y que probablemente solo lo podíamos hacer nosotros en aquellas circunstancias. Teníamos pendiente el último tramo, el más difícil siempre, de la negociación con la Comunidad Europea entonces, y teníamos pendiente todo, la reforma educativa, en fin, una serie de cuestiones de una enorme trascendencia. La reforma educativa es motivo de una de las grandes batallas que el gobierno socialista libra frente a los sectores conservadores de la sociedad, frente a las asociaciones de padres y profesores de la enseñanza privada y frente a la jerarquía de la Iglesia Católica. Con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE, el ministro de Educación del gobierno socialista, José María Maravall, pretende que el Estado pueda ejercer algún control sobre los innumerables centros privados que reciben abundante financiación pública y que, hasta el momento, actúan con total autonomía y manteniendo el comportamiento propio de los colegios llamados de pago. Lo que pretende el sistema de financiación es que el dinero se utilice bien. ¿Por qué? Pues porque en 1984 se dedica a la enseñanza privada 105.000 millones de pesetas. 105.000 millones. 60 veces más que hace 10 años. 60 veces más. El gobierno quiere, entre otras cosas, que todo colegio que reciba dinero público no pueda discriminar a sus alumnos, en función, por ejemplo, de su posición económica o en función del criterio personal de su director. Y para eso ha introducido una nueva fórmula de control y participación en la marcha de esos centros. Asegura la LODE la participación de los padres y de los profesores en la gestión y en el control de los centros, porque así lo quiere la Constitución. Hemos huido de la intervención del Estado en los centros, que es lo que sucede en Francia o en Gran Bretaña. A cambio de fondos públicos interviene el Estado. Aquí no, aquí hemos depositado toda nuestra confianza en los padres, en los profesores y en los alumnos.
libertad! Desde el mismo momento en que entra en las Cortes, la ley de reforma educativa moviliza en su contra a cientos de miles de ciudadanos de toda España. Quienes se oponen a la ley exigen que los padres tengan la libertad de elegir el colegio al que envían a sus hijos y que el Estado financie esos centros sin ponerles condiciones de ningún tipo. Porque solo así, dicen, se respetará la libertad de los padres para elegir el tipo de enseñanza que los niños van a recibir. Acusan también al gobierno de querer convertir los colegios subvencionados en colegios públicos para así poder controlar su ideario. Un vote, dos votes, para vale que no vote. Un vote, dos votes, para vale que no vote. La gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos nosotros y permanezca siempre. Amén. Rogate. La Iglesia es propietaria de la inmensa mayoría de los colegios privados que existen en España. En sus manos está la educación de una parte importantísima de los niños españoles. Por eso es la más claramente afectada por la LODE. Y por eso la Conferencia Episcopal se emplea a fondo en su oposición a la ley. Hasta el mismísimo Papa habla con el presidente del gobierno español de la reforma educativa en una visita relámpago que hace a Zaragoza. A finales de 1984, tiene lugar en Madrid la última de las grandes manifestaciones de protesta contra la LODE. En esos momentos, mes de noviembre, la ley está siendo estudiada por el Tribunal Constitucional porque Alianza Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el texto. Finalmente, la sentencia del Constitucional refrenda la LODE, aunque con una salvedad. Los centros no tendrán que someter la definición de su ideario a la autorización de los poderes públicos, que era lo que pretendía la ley. El gobierno gana, por lo tanto, esta decisiva batalla. El almirante Ángel Liberal Lucini, capitán general de la zona marítima del Mediterráneo, es nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa. Se encarna así en este hombre el primer paso de una de las más decisivas y trascendentales apuestas del gobierno socialista: la reforma profunda de las Fuerzas Armadas, su modernización y su adecuación al sistema democrático que rige el país. La ley que ha introducido esta reforma dentro de la estructura del Ministerio de Defensa se ha publicado recientemente, de modo que yo tuve acceso a ella pues hace 3 o 4 días. Es decir, que en este momento no me encuentro en condiciones de valorar con mucha profundidad todo el contenido de la reforma. La reforma de las Fuerzas Armadas se apoya en la Ley Orgánica de la Defensa, recién aprobada. Una ley que, por primera vez en nuestra historia, deja sentado que el mando y la autoridad sobre los ejércitos lo ostentan el presidente del gobierno y el ministro de Defensa. Hasta ese momento, era la Junta de Jefes de Estado Mayor la que ejercía el poder. A partir de la reforma, este órgano pasa a ser un mero asesor del ministro y del presidente. Y algo más. Los 3 ejércitos quedan integrados dentro de la estructura del Ministerio de Defensa. Eso significa que los órganos militares, que hasta ese momento habían dependido de los jefes de cada ejército, pasan a depender de los respectivos directores generales del Ministerio. Con esta decisiva ley, que entra en vigor en enero de 1984, el poder militar pierde cualquier atisbo de autonomía y queda clara y definitivamente sometido al poder civil.
Falta, sin embargo, todavía que el sector más resistente de las Fuerzas Armadas acabe aceptando y sometiéndose para siempre a esta nueva realidad. Domingo 29 de enero. El teniente general Quintana Lacazzi es asesinado por 2 terroristas de ETA cuando, acompañado de su mujer, salía de misa. El 23 de febrero de 1981, cuando se produjo el intento de golpe de Estado, Quintana Lacazzi era capitán general de Madrid. Su actuación, en apoyo de la Constitución y a las órdenes del rey, resultó decisiva para conseguir que el golpe fracasara. En las honras fúnebres en honor del teniente general no se produce el más mínimo incidente. Este es también un síntoma de cambio. 2 días después del asesinato del general Quintana Lacazzi, el presidente del gobierno español acude a Estrasburgo y pide ante el Consejo de Europa la convocatoria urgente de una cumbre internacional antiterrorista. Felipe González reclama a las democracias occidentales que sumen sus esfuerzos en la persecución de los terroristas y que, entre otras cosas, faciliten la extradición de los asesinos. Vota Partido Nacionalista Vasco para seguir adelante. Por la liberación de Euskadi, todos a una. Vota Herri Batasuna. Vota Coalición Popular. Los trabajadores, Euskadi va y Euskadi sí. Votamos por la paz. Segundas elecciones autonómicas en el País Vasco. Los pronósticos dan por descontada una nueva victoria del PNV. Los mensajes electorales de casi todos los partidos hablan del rechazo a la violencia y de los deseos de paz del pueblo vasco, menos el mensaje de Herri Batasuna, que admite abiertamente que votar sus siglas es votar a ETA. Euskadiko Ezkerra estima que Euskadi tiene solución. Enrique Casas, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi PSOE por Guipúzcoa, ha sido asesinado esta tarde en su domicilio, en San Sebastián. El asesinato ha sido obra de un individuo encapuchado que ha penetrado en su domicilio apartando a un hijo del senador que se encontraba con él en aquellos momentos. La campaña electoral vasca, que debía finalizar mañana, ha sido suspendida y los partidos se han reunido al más alto nivel para convocar mañana una acción conjunta de repulsa al terrorismo. El asesinato de Enrique Casas asesta un formidable golpe moral a todos los socialistas que quedan literalmente anonadados. Es un amigo, un compañero, y lo que hace lógicamente más difícil decir cualquier tipo de frase que tenga una articulación más allá de la emoción y del sentimiento.
Hoy le quiero rendir un homenaje al compañero Enrique Casas. Y creo que la única manera de hacerlo es darle la garantía a su memoria de que seguiremos luchando por la justicia, por la paz y por la libertad. Y que se hará justicia, sin duda alguna. La gran esperanza de Felipe González es que Francia deje de dar cobertura en su suelo a los terroristas de ETA. Esto es lo que él le acaba de pedir abiertamente al presidente francés en el encuentro privado que han celebrado recientemente en París. Hemos empezado una conversación que estimo de una gran utilidad y que espero que produzca resultados. Este encuentro resultará decisivo y propiciará un cambio radical y positivo en la actitud francesa. Pero eso es algo que nadie sabe todavía. Ni siquiera el presidente González, ante el féretro de su amigo, está seguro de que las cosas vayan a mejorar. De momento lo que hay es que por primera vez en democracia, ETA ha asesinado a un parlamentario. Estamos esperanzados en que después del día 26 de febrero Euskadi va a tener otro gobierno, va a tener un gobierno progresista, un gobierno socialista que en colaboración con el gobierno socialista de la nación afronte los problemas fundamentales que tiene nuestro país, que son la violencia, la erradicación del terrorismo, la resolución de la crisis económica y del paro, y el desarrollo del Estatuto de Autonomía y, por consiguiente, la institucionalización interna de Euskadi. Los asesinos de Enrique Casas pertenecen a un grupo escindido de ETA, los Comandos Autónomos Anticapitalistas. El impacto político en el País Vasco es de tal naturaleza que por primera vez Herri Batasuna se atreve incluso a condenar el atentado. Herri Batasuna se siente profundamente conmocionada por la muerte de Enrique Casas y en esta primera valoración de urgencia manifestamos ante la opinión pública lo siguiente. Primero, la condena más rotunda a este hecho, a través del cual se pretende buscar un enfrentamiento artificial de guerra sucia. En segundo lugar, este hecho... Nunca más volvería a hacer una cosa parecida. Los que usan las armas se ve que no quieren la democracia, pero los que queremos la democracia tenemos un arma, y nuestra arma justamente va a ser el votar el domingo con absoluta libertad, como si nada hubiera pasado. El PNV gana las elecciones y Carlos Garaikoetxea repite mandato. A esas alturas, Garaikoetxea mantiene ya serios enfrentamientos con la dirección de su partido. El gobierno socialista aborda la reconversión naval como ha abordado ya la reconversión siderúrgica. La reconversión industrial, ¿qué problema tiene en España? Que está retrasada como tantas cosas, que desgraciadamente no se le metió el diente hace años. Hace muchos años ya que España ha dejado de ser la cuarta potencia en construcción naval. El país no se ha modernizado a tiempo. Ha vivido de espaldas a su deterioro y ahora, incapaz de competir en precios, apenas es nadie en el mercado internacional del sector. La caída de pedidos ha sido brutal en los últimos 20 años. Los pocos barcos que aún se construyen sobran. La crisis del sector naval es gigantesca. La resistencia de los trabajadores de los grandes astilleros de Andalucía, País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, a perder sus puestos de trabajo es numantina. Yo voy a defender con uñas y dientes el astillero porque es mi medio de vida. No se puede concebir la forma que han hecho esto. Yo concretamente llevo prácticamente toda mi vida aquí y de golpe a borrazo que me encuentre en la calle, esto no tiene... No se puede echar un hombre a la calle después de llevar aquí 22 años. Y padres de familia, que hay muchos de familias numerosas también. Pues lo más barato que pueden hacer en Ferrol para una empresa es que siga construyendo barcos hasta. Es lo más barato que tiene. Y no tenemos otra industria más que esta. Y pienso que los compañeros de Astano la vamos a defender con uñas y dientes hasta el final.
La situación llega a tales niveles de tensión social que el presidente del gobierno acude a la televisión a intentar explicar a la población que o se hace la reconversión industrial o el país se derrumba. Me causa una cierta estupefacción oír que hay gentes por ahí diciendo que la política de reconversión destruye puestos de trabajo. La política de saneamientos de empresas con fortísimas pérdidas lo que hace es salvar el máximo de puestos de trabajo posible. No es posible para España seguir soportando 45.000 millones de pérdidas en la construcción naval por año. No es posible seguir produciendo a tal coste que no se puedan vender barcos con todas las dificultades que hay ya de ventas de barcos. No es posible seguir perdiendo en la siderurgia más de 30.000 millones de pesetas al año. Y esto ocurre en empresas públicas, ocurre en empresas privadas. Las pérdidas son enormes. Hay que frenar ese río de pérdidas, ese desagüe permanente que se hace con el esfuerzo de todos. Y hay que sanear nuestra estructura industrial. Los sindicatos saben que la reconversión es inevitable, pero pelean fieramente para que los contratos no se rescindan, lo cual supondría echar a la calle a decenas de miles de obreros. Exigen que solo se suspendan durante unos años, hasta que la reconversión de la empresa puede garantizarles el regreso a su trabajo. El gobierno acepta crear unos fondos de promoción de empleo que durante 3 años paguen a los trabajadores alrededor del 80% de su sueldo. Pero se niega a mantener vivo el vínculo laboral con la empresa. Quiere que los trabajadores salgan al mercado de trabajo y busquen otro empleo. El enfrentamiento entre los sindicatos y los ministros de Industria y Economía a cuenta de este asunto es durísimo. Finalmente, ante el clima de violencia creciente, el gobierno cede a las pretensiones sindicales. ¡Franceses asesinos! ¡No se nos moverá! ¡Franceses asesinos! ¡No se nos moverá! No solo el sector industrial está en crisis, también y muy gravemente lo está el sector pesquero. ¡Franceses asesinos! ¡No se nos moverá! En el mes de marzo, el pesquero español Valle de Achondo, con base en Ondárroa, es ametrallado por 2 buques de guerra franceses cuando se encontraba pescando en aguas de la Comunidad Europea bajo control francés. El obús lanzado por la fragata destroza el casco y hiere gravemente a 2 de sus marineros. La reacción en España es de una indignación extrema. Desde que hace 6 años la Comunidad Económica Europea amplió sus aguas jurisdiccionales de 12 a 200 millas, la flota pesquera española, la más grande de Europa, ha visto reducidos drásticamente las licencias para pescar en esas aguas y también el volumen de pescado que se le permite capturar. Dicen, yo desde luego no entiendo, dicen que son aguas jurisdiccionales. 200, dicen que son los 200. Antes todo era ni los 200 ni los 100. Entraban a trabajar como podían. Y ahora estamos viendo que no pueden trabajar y no pueden entrar. ¿De dónde comemos? Aquí no hay nada. Si tienen que ir allí y si le tienen que cañonear, que me digan a mí lo que tienen que hacer. Tengo 3 hijos marineros, ¿no? Y mi yerno, que son 4. Y sin licencia todos 4, no tiene licencia ninguno. Yo nada más que le pido al presidente de andaluz, que yo soy andaluza como sé, y al presidente vasco que haga algo. Porque ya que estamos tan lejísimos aquí, en nuestro pueblo, que haga algo por los andaluces que estamos aquí.
en el País Vasco comiendo. Es lo que le pido. Expulsada de sus caladeros tradicionales y reducida su capacidad de capturas, España se ve en la necesidad de comprar a los países de la comunidad parte del pescado que consume. Y esto es lo que los indignados pescadores españoles no están dispuestos a tolerar en silencio. Piquetes de armadores y marinos recorrieron durante toda esta semana carreteras y calles para impedir que camiones franceses entraran con pescado en nuestro país. Usted tiene a su marido en la frontera. Sí, en estos momentos. Es uno de la comisión. No sé cuántos estarán y están en la Junquera de piquete. ¿Qué están haciendo? Pues si pueden, quemar todos los camiones extranjeros que entren por allí. Porque parece ser que el gobierno les ha dado permiso para entrar por allí por la Junquera. Y van escoltados con la policía. Lo que nos parece mal es que allí en Francia los gendarmes estén con los brazos cruzados mirando cómo queman los camiones españoles y aquí que encima les escolten a ellos. Lo mismo que pasa ahora con el pescado francés, lleva ya muchos años pasando con las frutas y hortalizas españolas. Los camiones que transportan esos productos hacia Europa para ser vendidos en los países de la comunidad vienen siendo atacados y destruidos por los agricultores franceses. Hace unas jornadas, estos camiones parecía que iban a la guerra, o al menos sabían que las mercancías agrícolas que transportaban a través de Francia no llegarían sanas y salvas a su destino. Días después, los gobiernos de España y Francia cortaban los ataques vandálicos de los agricultores franceses, pero, aún así, los camioneros españoles dudan de la eficacia de estos acuerdos. Tenemos problemas porque al perder los nervios encima nos pegan. Y lo triste de todo es que encima la policía francesa, yo se lo puedo decir porque lo he visto, se queda mirando tranquilamente sin reaccionar para nada. Para mí la fruta francesa quieren ellos que se venda a más precio que la española porque viene mucho turista. Entonces, si entra la mercancía española a Francia, ellos no venden la de ellos y entonces viene a aquello. Para mí es eso, para mí. Es el gobierno el que tiene que tomar medidas, porque nosotros no somos más que unos desgraciados que vamos por la carretera para ganarnos la vida, y que nos encontremos con esos problemas, eso no hay derecho. España lleva ya 6 años negociando su adhesión a la Comunidad Económica Europea. Pero las sucesivas negativas de Francia han retrasado una y otra vez nuestra integración. Francia teme que sus intereses agrícolas se vean perjudicados por la competencia de los productos españoles. En la opinión pública, que lo sabe, hay tanta indignación contra esta actitud obstruccionista como la hay en el gobierno. Señor vicepresidente, hablando de la postura de la CEE hacia España, usted la ha denominado como turbia, mezquina y miserable. ¿Continuará usted con este veredicto? Yo creo que durante la dictadura del general Franco, las potencias europeas argumentaban que España no podría formar parte de Europa por no cumplir con los requisitos del Club de Roma, porque no existía una democracia, y llevaban razón. Y siempre decían que la única objeción a que España formase parte de la Europa unida que se quería construir era su condición de no poder ser miembro del Club de Roma. Ahora que desde el año 77 hay una democracia, desde el 78 una constitución apoyada por la inmensa mayoría de los españoles, no pueden las potencias europeas olvidar aquello que decían y argumentar ahora que es el tomate, el vino o el aceite lo que impide que España pertenezca a Europa. Si se quiere realmente construir Europa, solo podrá hacerse contando con España. Nada de esto altera, sin embargo, los extraordinarios esfuerzos del gobierno español por mantener las mejores relaciones posibles con el gobierno de París. La razón es muy simple. Sin el apoyo de Francia,
España no podrá resolver sus dos problemas más importantes: la lucha contra el terrorismo de ETA y su entrada en el mercado común. Por fin el camino se despeja de obstáculos. Por fin en la cumbre de Fontainebleau, celebrada en junio bajo la presidencia francesa, se da luz verde a la negociación final para que la Comunidad Económica Europea se amplíe con dos nuevos miembros, Portugal y España. Y por fin, el presidente francés pronuncia la fecha mágica que abre las puertas al regreso a Europa de nuestro país. L'entrée de l'Espagne et du Portugal aurait lieu, comme prévu, le 1er janvier 1986. Alfredo Landa and Francisco Rabal, Los Santos Indecentes. El Festival de Cannes premia a dos grandísimos actores españoles por su papel en Los Santos Inocentes, película dirigida por Mario Camus y basada en la magistral novela de Miguel Delibes. Gracias. Milana, bonita. Una foto, por favor. Júntense. ¿Sería? Quieto un momento, júntense, bien, quieto un momentito, por favor. Bien. Un momentito que voy a hacer otra, por favor. Quieto un momento. La Milana se me ha escapado. Déjala volar. Yo no quiero que la Milana me se vaya. Milana bonita. Milana bonita. Es Milana. Kia. Kia! 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 Milana bonita. Milana bonita. En face. Au revoir. ¡Alto! ¡Salte, hombre! ¡No la líes más! ¡Salte con las manos en la cabeza! Heroína. Esto es lo que piden y obtienen los atracadores de esta caja de ahorros de San Sebastián para salir con las manos en la cabeza como la policía les ordena. En 1984 hay ya más de 70.000 heroinómanos en España, una cifra que se ha disparado de manera incontrolable en los últimos 10 años. Los delitos contra la propiedad están relacionados en el 80% de los casos con la droga. Y es una de las causas, aunque no la única, del aumento extraordinario de los atracos con violencia en nuestro país. Los drogadictos buscan droga o dinero para comprarla. Por eso las farmacias y los bancos son su blanco favorito. Pues he sido atracado 8 veces durante los últimos 3 años aproximadamente. Pues en un plazo de unos 3 años he sido atracado unas 9 veces, a un promedio de 2 por mes o cada 3 meses. Aquí en esta oficina hemos sido atracados 11 veces, de las cuales, por suerte, yo solo he vivido 8. En la primavera de 1984, los comerciantes de Madrid y Barcelona echan el cierre de sus establecimientos. Protestan por el altísimo grado de inseguridad en el que se ven obligados a ganarse la vida. Estamos todos los días
recibiendo atracos. El día que no son atracos son las lunas rotas y vamos, estábamos trabajando con un nerviosismo pero increíble. Lo que no hay derecho es que estemos trabajando y que no estemos seguros en el trabajo. O sea, me parece fatal. Es una injusticia lo que está pasando porque estamos todos los comercios a disgusto, pendiente del que entra, de las pintas, y es un poco injusto todo lo que está pasando aquí. O sea, queremos seguridad porque abrimos la tienda a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche estamos como en vilo. A mediados del año anterior, 1983, el gobierno había reformado la ley y el Código Penal. A partir de entonces, todos los presos preventivos cuyo delito lleve aparejado una pena menor de 6 años y hayan cumplido ya 6 meses de prisión, deberán ser puestos en libertad. Muchos de esos presos que se hacinan en las prisiones son preventivos en espera de juicio. La extrema lentitud en la administración de justicia no hace sino aumentar esa población reclusa. Con la reforma aprobada, el gobierno busca, entre otras cosas, aligerar las atestadas prisiones. En primavera se produce un espectacular motín en la cárcel Modelo de Barcelona. Lo encabeza un conocido delincuente juvenil, el Vaquilla, heroinómano. ¿Ha habido cabecilla? ¡No! Creo que la cosa está clara, señor director. Los amotinados secuestran a 2 funcionarios de prisiones y exigen, a cambio de su puesta en libertad, que se les suministren dosis suficientes de heroína. Yo he sido el que ha iniciado esto. Y yo soy no quiero hablar de eso. Oye, ¿qué nos organizamos? Echaros atrás, echaros atrás. Oye, vamos a hablar, compañeros. Poneros para atrás, hacer el favor. Y dejar sitio. Vamos a sentarnos todos, vamos a hablar. Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, llega a convertirse en un mito de la cultura marginal que se pone de moda en esos años. Sobre su vida y sus andanzas se ruedan varias películas, se escriben varios libros y hasta se componen canciones. De la prisión de Lérida, a la que es conducido tras el motín de la Modelo de Barcelona, el Vaquilla se fuga junto con otros colegas de la prisión. La policía le encuentra y le detiene en plena calle de Barcelona. El Vaquilla acabará muriendo en la cárcel, víctima de una cirrosis. Segundas elecciones autonómicas en Cataluña. La campaña electoral arranca con la certeza de que Convergència i Unió, el partido liderado por Jordi Pujol, va a revalidar su victoria por un amplísimo margen. Pero sobre la cabeza de Pujol, seguro triunfador de las próximas elecciones del 29 de abril, pende una gravísima amenaza: el caso Banca Catalana. Veo dinero. Es usted un hombre afortunado. Sus ahorros rendirán un 13% el año que viene, otro 13% al otro año y un 15% al año siguiente. También conseguirá acciones y las ventajas de esas acciones. El año próximo pagará menos impuestos y muy pronto comprará bonos del Banco Industrial de Cataluña. Que dan el 13% de interés, 2% de interés adicional, 15% de desgravación y acciones. Su futuro se ve claro. Con bonos del Banco Industrial de Cataluña.
Banca Catalana no es solamente uno de los muchos grupos bancarios con agujeros contables y malas prácticas financieras que vienen teniendo problemas en España desde la crisis de los 70. Banca Catalana es algo más. Es la realización del proyecto político nacionalista de que Cataluña cuente con una banca propia que la proteja frente al peligro de invasiones comerciales procedentes del exterior. Jordi Pujol fue su fundador, su constante inspirador y hasta el año 1977 uno de sus más influyentes directivos. Pero en 1982 una auditoría descubre que Banca Catalana tiene un agujero de 130.000 millones de pesetas. El Banco de España interviene entonces la entidad y el holding entra en el Fondo de Garantía de Depósitos, la UBI de los bancos en crisis. 280.000 millones de pesetas del dinero público son destinados a sanear Banca Catalana, que en el verano de 1983 es comprada por el Banco de Vizcaya. Las elecciones del 29 de abril dan a Jordi Pujol y a su partido una victoria aún mayor que la mayor de las previsiones. 72 escaños, apabullante mayoría absoluta. Su victoria política es espectacular e indiscutible. Pero tras la victoria, y unos días antes de que Pujol sea investido presidente de la Generalitat, el fiscal general del Estado anuncia que ha ordenado presentar una querella criminal contra el líder nacionalista y otras 24 personas más por presuntos delitos cometidos cuando eran directivos de Banca Catalana. El periodo de comienzo de actuación que pudiéramos llamar anómala de los administradores de Banca Catalana empieza en el 68 y termina en el 82, cuando, con motivo de las inspecciones giradas por el Banco de España, se descubren estas anomalías. Falsedades documentales y contables y apropiaciones indebidas continuadas. La reacción de Pujol es inmediata. Plantea esta acción de la justicia como una agresión directa y alevosa, no solo contra su persona, sino contra Cataluña entera. Pujol obtiene en ello el fervoroso apoyo de la inmensa mayoría de los catalanes. Y, reforzado por él, responsabiliza al gobierno de Felipe González de este ataque que considera estrictamente político. Deixeu-me dir una cosa, que és l'última vegada que dic, però que vull que quedi clara. El govern de Madrid, el govern central més exactament, el govern central ha fet una jugada indigna. La tensión política y judicial a cuenta del caso Banca Catalana se mantendrá durante 2 años y medio. Finalmente, la Audiencia Territorial de Barcelona establece que no hay indicios racionales de criminalidad en la actuación de Jordi Pujol y que, en consecuencia, no será procesado. El episodio queda así judicialmente cerrado, pero en términos políticos deja abierta una inmensa brecha entre el líder nacionalista catalán y el presidente del gobierno. En un día de tanta tristeza, el que os habla tiene 2 motivos de orgullo. Tiene un motivo de orgullo de pertenecer al gobierno de España y tiene otro motivo de orgullo, ser el ministro de hombres como Juan García y Manuel López, 2 hombres del pueblo, sangre del pueblo, y que ha sido derramada por los enemigos del pueblo. Este es el segundo funeral de guardias civiles al que José Barrionuevo asiste como ministro del Interior. Corresponde a diciembre de 1982. El ministro Barrionuevo habría de presidir decenas de funerales como este de ciudadanos asesinados por ETA. Pero en junio de 1984 las cosas empiezan a cambiar. Francia, en concreto, empieza a cambiar. La visita que el primer ministro francés Pierre Mauroy hace a España es la que abre la nueva etapa de colaboración. Luego,
El ministro francés del Interior, Gaston Defferre, se entrevista en Madrid con el presidente González y con el ministro Barrionuevo. Y como primera medida, el gobierno francés anuncia públicamente que no volverá a conceder estatus de refugiado político a los terroristas vascos que residan en su territorio. Un mes más tarde cambia el gobierno francés, pero el nuevo ministro del Interior, Pierre Joxe, viene a España en agosto y garantiza a José Barrionuevo que el compromiso francés de ayudar a España contra ETA se mantiene. Y no solo eso, sino que el nuevo jefe del gobierno francés, Laurent Fabius, hace por primera vez una declaración pública que resulta histórica. La France ne peut pas être un sanctuaire pour toute une série d'actes criminels et que l'Espagne est une démocratie. En esos días, la policía francesa detiene a un grupo de 8 etarras, entre los que está el número 2 de la banda, Eugenio Echeveste, alias Anchón. Anchón es deportado a la República Dominicana. Esta es la primera expulsión decretada por Francia contra un destacado dirigente de ETA. Simultáneamente a esto, los tribunales franceses aceptan examinar la solicitud de extradición del resto de los detenidos hecha por España a través de la Interpol. En el País Vasco se multiplican las protestas de los radicales contra las extradiciones y contra lo que éstas suponen, un vuelco absoluto en la tradicional posición francesa ante el terrorismo etarra. Se producen entonces numerosos ataques contra sedes y delegaciones de firmas francesas en España. El cerco sobre ETA se estrecha, y no solo desde Francia. En España el Congreso aprueba un endurecimiento de las leyes antiterroristas. La nueva ley aprobada autoriza en determinados casos a ampliar el plazo de detención preventiva y a hacer registros domiciliarios e intervenir las comunicaciones sin necesidad de autorización judicial previa. Es entonces, finales del mes de agosto, y en esas circunstancias, cuando el ministro del Interior lanza públicamente a los terroristas una oferta de diálogo. Nosotros mantenemos una oferta permanente de paz, podríamos llamarle la alternativa de la paz, para los integrantes de las bandas armadas, para los terroristas que renuncien al ejercicio de la violencia, que entreguen las armas y, naturalmente, sobre esas bases puede estudiarse las vías de reinserción. Esto, vuelvo a reiterar, que es la postura que hemos venido manteniendo siempre, no es nueva en absoluto, y lo que me parece a mí que se ha suscitado es una cierta confusión en cuanto al término de negociación. La palabra de negociación puede emplearse para cubrir muchas conversaciones, tratos, diálogos o convenios. Y en nuestro país, y en este caso concreto, a mí me parece que de una forma poco adecuada se ha centrado en un tipo de negociación, en la negociación política. Y eso justamente es lo que no puede tener lugar en un caso como este. ETA responde al gobierno que la negociación solo puede basarse en la llamada alternativa CAS, que incluye, por ejemplo, el derecho de autodeterminación como paso previo a la independencia y la anexión de Navarra, entre otras cosas. Simultáneamente a ese ofrecimiento del ministro a los terroristas para que abandonen las armas, los GAL, que ahora se autodenominan Grupos Antiterroristas de Liberación, siguen asesinando en el sur de Francia a quienes identifican como miembros de ETA o como simpatizantes de la banda. El GAL suma 9 víctimas en su haber y en medios políticos y periodísticos se le acusa al gobierno de Madrid. El presidente del gobierno, Felipe González, rechaza las acusaciones y condena las actuaciones de los terroristas del GAL. Mientras tanto, en Francia, varios miembros de los comandos del GAL son detenidos y luego liberados misteriosamente por fallos del procedimiento. Vuelven las detenciones más tarde, pero hasta el momento nadie consigue descubrir quién está detrás
de estos comandos terroristas denominados Grupos Antiterroristas de Liberación. En septiembre se produce la noticia más sensacional. El gobierno de París concede la extradición a España de 3 de los 7 terroristas detenidos. Es la primera vez que esto sucede. A los otros 4 los expulsa a Togo, en el África Occidental. El escándalo en los medios de la izquierda francesa es mayúsculo. A esas alturas, muchos consideran todavía que España no ofrece las mínimas garantías judiciales exigibles en una democracia. El ministro español de Justicia pone las cosas en su sitio. La extradición significa sencillamente traer unos ciudadanos españoles y someterlos a los tribunales independientes que tenemos afortunadamente en el país. Y además poner a su alcance un estatuto de libertades, de garantías procesales perfectamente intercambiable con el de Europa o incluso por encima de la media europea. Mes de noviembre. Santiago Brouard, médico y presidente de un partido integrado en Herri Batasuna, es asesinado. Nadie reivindica el atentado, pero todo apunta hacia los GAL, que han advertido hace tiempo que por cada muerto a manos de ETA habría 2 muertos a manos del GAL. Brouard sería entonces, de confirmarse su autoría, la víctima número 11 de este oscuro grupo cuyos orígenes se desconocen. Aunque para entonces la policía francesa ya dice abiertamente que tiene fundadas sospechas de que los crímenes de este grupo se planifican en España. Los funerales en su memoria se convierten además en una demostración de fuerza de la llamada izquierda abertzale, que apoya a ETA. Estamos convencidos de que sin ningún miedo, sin ningún histerismo y con la voluntad más firme vamos a seguir el ejemplo de Santi Brouard. El 26 de septiembre. La localidad cordobesa de Pozoblanco está en fiestas. El cartel de la corrida de esa tarde es de primera. Para Francisco Rivera Paquirri, la de esa tarde es la última corrida de su temporada. Francisco Rivera Paquirri, matador de toros, mandó y lidió hasta el final. Con el corazón lleno de media hora de vida y la pierna ahogada en la muerte, mandaba y serenaba a médicos y cuadrillas, informadores y pelmazos como solo pueden hacerlo los hombres de raza.
De Pozoblanco a Córdoba hay 86 kilómetros de pésima carretera. Hora y media tarda la ambulancia en llegar al hospital militar, el primero que encuentra entrando en Córdoba. Desde la entrada hasta el quirófano los segundos se hicieron interminables. Inmediatamente fue atendido por los facultativos del hospital, que desgraciadamente solo pudieron certificar que el diestro Paco Rivera Paquirri había muerto. En abril de 1983, poco más de un año hacía, el torero se había casado por segunda vez. La suya con Isabel Pantoja, una de las grandes intérpretes de la canción española, había sido la boda del año. Hay en Sevilla una boda, la mejor del mundo entero. Se casa Isabel Pantoja con Paquirri el torero. Media España había podido contemplar por televisión la movilización masiva y el entusiasmo popular en torno a la Basílica del Gran Poder de Sevilla, donde se celebró el matrimonio entre un mito del toreo y un mito de la copla. De nuevo la muchedumbre se echa a la calle. En esta ocasión para despedir a Francisco Rivera, que da a hombros y aclamado por los suyos su última vuelta al ruedo. No he recibido ni un marco alemán, ni de Flick ni de Flock. Lo diré hoy, la semana que viene y dentro de 3 años. Lo diré permanentemente. Y como este es un Estado de Derecho, el presidente, un ciudadano entre los demás, quien afirma tiene que probar. Por primera vez en democracia se debate en el Congreso un supuesto caso de financiación ilegal de un partido político. La prensa alemana acaba de publicar que en 1982, justo antes de las elecciones en España, el PSOE recibió 230 millones de pesetas en dinero negro que le fueron entregados a través del Partido Socialdemócrata Alemán. El problema es que, según publica la prensa, ese dinero procedía en realidad del consorcio multinacional Flick, una de cuyas empresas está ahora negociando con el gobierno español la venta de 500 carros de combate. Los diputados alemanes supuestamente implicados en la operación de financiación a los socialistas españoles se apresuran a desmentirlo públicamente. Pero Felipe González decide, de todos modos, apoyar una comisión de investigación en el Congreso que aclare completamente el asunto. ¿Cuántas cosas se han dicho en los últimos días? ¿Cuántas cosas se han dicho? Y he estado manteniendo la mayor discreción. ¿Por qué? Porque la comisión llegará a esclarecer absolutamente este asunto. Y no quiero ensuciarlo más. Quiero que quede claro en la comisión y que se enteren los ciudadanos de todo lo que se tienen que enterar, incluso de la responsabilidad de aquel que calumnia y no puede demostrar la verdad, esté en España o esté en Alemania. Son muchas las cosas que se han dicho aquí sin ningún fundamento. La comisión de investigación concluye por aplastante mayoría que el presidente del gobierno no ha recibido dinero de Flick y que las imputaciones que se le hicieron eran, por lo tanto, falsas. Y de esos millones de ciudadanos hay una parte que dice, no, si esto es normal, hombre, si todo es lo mismo, ¿no? Si todos son iguales. Por eso yo decía lo que decía el campesino de mi tierra, ¿no? Iguales todos no, ¿eh? Hay algunos que son más iguales que otros. Y eso es lo que tiene que quedar demostrado. No obstante, de una infamia de esta magnitud siempre algo queda de pozo. 2 de diciembre. En muchas ciudades de España se celebran manifestaciones contra la permanencia de España en la OTAN y en exigencia del referéndum prometido. En Madrid, los asistentes componen en el Paseo de la Castellana el lema de OTAN no, pases fuera, neutralidad.
Para entonces, el presidente del gobierno ya ha cambiado de opinión. Y como primera medida, se dispone a convencer a su propio partido de que es bueno que España se mantenga dentro de la Alianza Atlántica. El tema más candente y crucial del 30 Congreso del PSOE, la permanencia de España en la Alianza Atlántica, está siendo debatido por fin en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. La discusión se ha iniciado... A punto ya de acabar el año, los socialistas se enfrentan en este Congreso a una muy dura prueba política. Tener que pasar a defender lo contrario de lo que han venido defendiendo hasta ahora. Hay que superar el papel triste y aislado que España ha venido manteniendo en el concierto mundial durante los últimos siglos. Tenemos que integrarnos en los procesos que dirigen los países libres y democráticos del mundo. Hay compañeros que dicen, y lo hemos oído en las ponencias que se han defendido en los congresos regionales, que hay que lograr un referéndum para permanecer en el aparato político de la OTAN, que se va a lograr que no haya armas nucleares en nuestro país y que a la vez se irá reduciendo progresivamente las bases militares norteamericanas. Y yo a esos compañeros les pregunto, compañeros, ¿sabéis lo que es la OTAN? ¿Es acaso un club en el que se puede entrar y en el cual hay un socio que se apunta al club pero que no participa jamás en ningún partido? No se puede decir, quiero ser neutral y ala, a ser neutral porque sí, porque es que eso, compañeros, es escribir en el agua. Esa coherencia de participar en un proyecto político, institucional, económico, social, en un destino común, nos lleva a participar también en la seguridad colectiva. Decir que es una barbaridad hacer una apelación a tomar las armas para defender la libertad, decir que eso es una barbaridad o es una posición equivocada, me parece un error profundo, del que seguro que quien lo dice también se está arrepintiendo en cuanto que lo piense. Yo soy, de verdad, pacifista, de verdad, y teniendo la responsabilidad que tengo sobre España con este partido, haré una política de defensa de España en serio, para que se la respete. Felipe González gana la prueba. El PSOE estará con él. A partir de ese momento, los socialistas van a apoyar la permanencia de España en la Alianza Atlántica. En la lucha final, y se alzan los pueblos por la internacional. La pintura, la escultura, el pensamiento humano hecho verso y pluma, la lujuria, el dolor, la vestida realidad de caminar hacia la muerte. ¿Ustedes hubiesen preferido que hiciésemos esta entrevista a plena luz? ¿Pueden contestar? Sí, sí, claro. Sí. Sí. ¿Por qué reivindican ustedes el nudismo? Bien, la libertad es siempre la libertad de los que piensan, viven y son de otra manera. Y en este sentido, lamentablemente, hay que decir que hemos cogido al cambio en pelotas. Es un contrasentido proponer por caso que se despenalice el porro y que nos machaquen a porrazos a los nudistas, porque si no lo sabe la opinión pública, los que nos están escuchando, este verano se ha desatado una verdadera caza de los nudistas. Hemos sido sancionados, hemos sido apaleados y hemos sido condenados. Creemos que con 10 millones de votos no se puede estar pidiendo disculpas, haciéndose perdonar que se es de izquierda frente a los de siempre, a esos sepulcros blanqueados que se rasgan las vestiduras por ver un culito al aire y se quedan tan tranquilos, tan panchos. Es lo menos que se puede decir frente a las brutales injusticias que hay en España. Ahora me gustaría que contestase otro. ¿Han tenido alguna complicación legal con motivo de su desnudez? Sí, por supuesto, por supuesto. A primeros de julio de este último verano fuimos detenidos 14 personas sobre las 8 de la tarde. Aparecieron 8 guardias civiles bajando por un monte, corriendo, que parecía que venían a tomar Tetuán más que a detenernos. Una vez detenidos nos trasladaron a Puerto del Son y de ahí a Santiago, donde se nos tomaron diversas fotografías, 10 fichas diferentes con todos los dedos de cada mano, las manos enteras, e incluso nos vinieron con una cinta métrica para tomar medidas.
que en mi caso di 29 centímetros, pero de los pies, por Dios, pero que aquello es increíble. ¿Y tienen en este momento la sensación de sentirse un poco hombres y mujeres objeto, blancos de Diana? Para algunos quizá, sí, por supuesto. Piedras de escándalo. Sí, piedras de escándalo. Algunos han sido condenados por escándalo público. Por eso hemos promovido la coordinadora nudista al grito de despelotados y desvergadas de todo el mundo unidos y al grito de luchar para cambiar y cambiar para gozar. Queremos recomendar, con el corazón en la mano, a la audiencia el nudismo por varias razones. Por razones psicosomáticas y por razones pacíficas de distensión entre los pueblos. Y por último, por razones filosóficas, porque hay un colectivo de curas radicales del Ferrol que se han incorporado a la coordinadora y que nos dijeron: nos incorporamos a la misma porque vosotros, por Adán y Eva antes del pecado, sois radicales como nosotros por la hoja de parra. Sois ecologistas y por San Pablo sois nudistas desnudados del hombre viejo. ¿Y sus profesiones? Sociólogo. Economista. ATS. Profesor de universidad. Técnico electrónico y cámara. Funcionaria. Médico. Estudiante.